Los secretos de temas históricos y misteriosos serán revelados. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. La leyenda de Madame Lalaurie es uno de los relatos que se desarrolla en Luisiana, la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Esta historia es de las más escalofriantes porque reúne diversas vertientes del terror. ¿Será que Madame Lalaurie era una mujer con muchos complejos personales, los cuales la llevaron a cometer actos atroces? ¿O simplemente era una mujer incomprendida que fue presa de las situaciones desafortunadas de su vida? Mi nombre es Valeria Yáñez y en el primer podcast de Enigmas conoceremos la verdadera historia de Madame Lalaurie. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Estoy muy contenta de que por fin se pudo cristalizar este proyecto y qué mejor que ya tenemos esta historia tan interesante que en un momento empezaremos a platicar. Antes les quiero comentar de qué va a tratar este podcast de Enigmas. Pues bueno, en Enigmas tendremos los temas históricos y misteriosos. Todas esas incógnitas que tenemos, poco a poco las iremos descubriendo. Así que espero les guste este podcast y lo puedan escuchar haciendo diversas actividades y se sientan acompañados y lo más importante, que aprendan cosas nuevas. Así que vamos a comenzar con esta historia de Madame Lalaurie. Para conocer la historia de Lalaurie, debemos remontarnos a sus antecedentes familiares y a sus primeros años de vida. A mí siempre me gusta, cuando estoy contando historias, ubicarnos geográficamente y en temporalidad. Así que vámonos a Nueva Orleans en el año 1787, específicamente al día 19 de marzo. Ahí nace una niña de nombre María Delphine McCarthy. Ella va a ser nuestra protagonista, así que vamos hilando esta historia poco a poco para poder darle un gran cierre. Les cuento cómo era la familia McCarthy. Los varones de esta familia eran adinerados. La mayoría eran terratenientes, inclusive el padre de Delphine, Louis Barthélemy de McCarthy, fue nombrado caballero de la Real Orden Militar de San Luis. Ellos tenían una vida muy buena, inclusive tenían una plantación de 1,344 acres, es decir, en general, no pasaban apuros económicos y pertenecían a la clase alta de Nueva Orleans. También este dato está muy interesante porque yo pensé que la mamá de Delphine pues era una mujer muy recta y muy recatada, que las bromas no pasaban por su cabeza, pero este dato me gustó. La madre de Delphine hacía grandes fiestas donde se esmeraba en que sus invitados pasaran una noche agradable. Hasta se atrevía a realizar algunas bromas a sus invitados. ¿Y qué bromas? O sea, no es una bromita cualquiera. Les quitaba sus zapatos a los caballeros de la velada y los escondía. Y no se los daba, inclusive hacía que se fueran descalzos a sus casas. Eso me pareció bien extraño porque nunca pensé que la clase alta como la familia McCarthy pudiera tener este tipo de tonalidades o de tintes de comedia, así que qué interesante dato. Pero bueno, prosigamos con Delphine, que es la protagonista de esta historia. Cuando la madre de Delphine murió en 1807, su padre entabló una relación con Sophie Musante, una mujer de color. Aquí vamos a plantear algo muy interesante y también un parteaguas al momento de contar la historia de Madame Lalaurie. La familia McCarthy, específicamente los varones, tenían este gusto de tener relaciones sentimentales con mujeres de color o de raza mixta. Esto está totalmente válido, pero para el tiempo en el que ellos vivían, pues era muy escandaloso. Inclusive leí en un artículo
que querían que esto ya se hiciera pues no tan escabroso, sino que se pudiera libremente salir con personas de raza negra o de raza mixta. Entonces esto a Delfín no le parecía. Delfín tenía sus reservas hacia este tema, solamente era amable para que su papá pues estuviera contento, pero en realidad no le gustaba que tuvieran relaciones sentimentales con personas que ella denominaba inferiores a su clase. Pero aquí viene lo interesante. En 1815, la pareja tuvo a una hija de nombre Delphine Messi McCarthy. No entiendo por qué le ponían Delphine, porque, va a ser evidente que la hija del matrimonio, pues McCarthy, se iba a sentir un poco agraviada, pero bueno, no sé si fue una tradición o algo, pero le pusieron el mismo nombre que Madame Lalaurie. Y también fueron los padrinos ella y su hermano Lois. Se dice que Delphine no estaba conforme con esta situación, no le gustaba que su padre pudiera tener una relación con una mujer de raza negra y tener hijos y contemplarla hasta en su herencia. Eso la puso bastante disgusta, pero para esos años pues la mujer no tenía tanta validez, lo cual es muy desafortunado, pero ya habrá oportunidad de profundizar en temas de esa índole. Así que bueno, nos quedamos con que Delphine era una mujer clasista y racista. Eso es importante para ir embonando cada eslabón de esta historia. Aquí ya nos vamos a los esposos de Delphine. Cabe destacar que a ella se le denominaba la viuda negra. ¿Por qué? Porque tuvo 3 esposos y 2 murieron y uno pues se separó de ella y bueno, hubo toda una historia. Pero sí, decían que era la viuda negra porque sus esposos habían muerto en extrañas circunstancias, lo cual no es cierto. Aquí les vengo a resolver ese enigma. Todos tienen explicación lógica. Solamente el segundo como que me hace ruidito, no por Lalaurie, sino por la historia que tiene él por sí solo. Bueno, ahora sí les voy a platicar. Delphine tuvo 2 esposos antes de adoptar el apellido Lalaurie. Es importante, Madame Lalaurie no se apellidaba de esa manera, simplemente pues lo fue adoptando por su tercer esposo, pero ya llegaremos a ese tercer esposo porque es el más interesante. El primero de ellos es Ramón López y Ángulo de la Candelaria. Sabemos que antes los nombres eran bastante largos y pues bueno. El señor Ramón López. Él era oficial de la corona española y segundo al mando del gobernador de Luisiana. O sea, Madame Lalaurie se casó con alguien de su mismo estatus. Y era evidente, ¿no? Tenía una vida bastante acomodada y no quería perderla. Que también llegaremos a ese punto porque estuvo a nada de perderla. Aquí hay un foco rojo. Delphine se casó cuando esta persona, Ramón López, tenía 35 años y ella apenas 14 años de edad. Está muy mal. En esta fecha eso no quedaría muy bien, pero bueno, estamos hablando de otros años y en fin. Pero no es todo. Desde el matrimonio de Delphine ya había problemas con la corona española porque no pidió autorización. Al ser esta situación de la edad y de todo eso, debía haber pedido permiso y no lo hizo. Sí mandaron la carta y todo, pero no obtuvieron respuesta, así que decidieron contraer nupcias el 11 de junio de 1800. 5 años más tarde, la dejaría viuda. La corona española no hizo tal escándalo, pero también Ramón, el esposo de Lalaurie, pues también le jugaba mucho al vivo, como dicen. Aparte de que se casó
pues a la brava. También estaba importando cultivos directamente desde África y pues eso no le pareció a la corona española. Sumando todo esto, decidieron pues moverlo en todo el mundo. Ya no era fijo de Luisiana, sino que andaba en diversas partes del continente sirviendo a la corona española. Cuando por fin iba a regresar con Delfín, cuando ya estaba a punto de retomar su vida, algo pasó. El barco en el que iba chocó contra un banco de arena frente a las costas de La Habana. Y no es todo. Delfín estaba embarazada de su primera hija y desafortunadamente su esposo no pudo llegar a ver nacer a esa niña. Delfín arregló todo, lo del entierro de su esposo y demás, y regresó viuda a Luisiana, que cabe mencionar ya no estaba bajo el régimen español, sino que ya era propiedad estadounidense. Ahora nos vamos al segundo esposo de Delfín. Este era un hombre francés mucho más grande que ella. Delfín apenas tenía 20 años. Este hombre era una persona de negocios, despiadada, que estaba en algunos tratos turbios como la venta de esclavos y también en algunos temas políticos. Este hombre pues tenía negocios que a veces no salían bien o que estaban pues siendo mal vistos. Por eso, al morir, este hombre le dejó una deuda a Delfín por la cual tuvo que subastar todos sus bienes. ¿Se acuerdan que les dije que estuvo a punto de perderlo todo? Pues no sé cómo llamar esta noticia, pero todo cambió cuando su padre murió y le dejó una suma de dinero que le permitió poco a poco recuperar su nivel socioeconómico. Y así fue como Delfín dijo, ¡ay, me salvé! Porque a ella no le gustaba bajar de nivel. Sus esposos eran pues personas de clase alta, ella de clase alta, y ella veía a los demás como, no, yo no voy a pasar por eso que están pasando. Y aquí llegamos al tercer esposo, que es el que le hereda el apellido Lalaurie. La historia de amor de ellos es poco convencional para la época que estamos hablando. Ya es el año 1825, así que una mujer mayor se case con alguien menor, pues sí era algo escandaloso. Les voy a contar su historia de amor. Y ahora sí, después de eso, vamos a pasarnos a lo escalofriante. Como les dije, era 1825 y llegó a Nueva Orleans un médico de nombre Louis Lalaurie. Este venía de Francia con la misión de enderezar la espalda torcida a los habitantes de ese lugar. Era una especie de quiropráctico, para darle una definición actual. Delfín se acercó a él porque su hijo tenía un problema para enderezarse. Y esto hizo que entablaran una relación cordial, profesional y después una relación sentimental. El doctor Lalaurie tenía apenas 25 años de edad cuando se casó con Delfín, que ya estaba en su cuarta década. Pero cabe mencionar que Delfín era una mujer muy atractiva, o al menos así la describen, como una mujer bellísima hasta sus últimos años de vida. Así que para el doctor Lalaurie no fue trabajo enamorarse de ella. Aparte que tenía muchos bienes, dinero, clase, posición, era bellísima. Pues qué trabajo iba a tener el doctor Lalaurie al enamorarse de esa mujer. Pero oh sorpresa lo que seguiría después. Se dice también, como chismecito, se dice que Delfín se casó embarazada, por lo cual el matrimonio se retrasó 6 meses. Se casó embarazada, pero
ella se quería casar con el doctor Lalaurie, él también con ella, no les importó mucho, así que decidieron contraer nupcias a pesar de que ella ya estaba embarazada, lo cual es muy escandaloso para los años en que se desarrolla esta historia. Parece una historia interesante por el tiempo que se lleva a cabo, pero sigue siendo común. O sea, sí, la edad es como un factor de, una mujer más grande y un chavo, un joven. Sí te llama la atención cómo se conocieron, que Lalaurie pues era una mujer denominada la viuda negra porque ya había tenido muchos esposos. Pero sigue siendo común, o sea, ¿de dónde viene lo escabroso? ¿De dónde viene lo misterioso? Pues les platico. Hay algunas cartas de los amigos de Lalaurie que reflejan la realidad de este matrimonio, donde las peleas, separaciones y los maltratos a los esclavos de forma despiadada eran una constante en la vida de los Lalaurie. Y estamos a punto de acercarnos a lo escalofriante. Ya estamos llegando. Y créanme que sí da bastante miedo imaginarte pues todo lo que hizo esta mujer y este hombre, porque ya llegaremos también a hablar de el doctor Lalaurie. En 1831, Madame Lalaurie compró los lotes de Royal and Hospital, que se convertiría en la infame Mansión Lalaurie. Esto no mejoró la forma en la que el matrimonio convivía, así que después de un tiempo, Madame Lalaurie solicitó el divorcio, afirmando que la convivencia era prácticamente insostenible. Además, afirmó que el doctor Lalaurie la golpeaba y que había testigos de que lo había hecho. Y pues bueno, la historia sigue normal. ¿Dónde está lo misterioso? ¿Qué pasa con esta mujer? Pues les cuento. Un incendio, un pequeño incendio provocado por una mujer, cambia drásticamente la vida de Madame Lalaurie. El 10 de abril de 1834 se produjo un incendio en la mansión Lalaurie. Gracias a este desafortunado accidente, se descubrió lo que ya se sospechaba. La mansión Lalaurie no solo era hermosa, sino que escondía grandes secretos. ¿Por qué se ocasionó este incendio? Una persona que trabajaba con Madame Lalaurie vivía en condiciones deplorables. La tenían solamente en la cocina porque se dedicaba a preparar los alimentos de la familia, pero estaba simplemente en un cuartito pequeño, encadenada y limitada a hacer sus actividades y a descansar donde pudiera, donde llegara la cadena. Así que ella mencionó cuando llegaron a rescatarla que ella prefería morir en esas condiciones por el fuego a ser llevada al piso de arriba. ¿Qué pasaba en el piso de arriba? Todos nos preguntamos lo mismo, pero ¿cómo? ¿Prefieres morir en una situación desafortunada a ir al piso de arriba? ¿Qué pasa en el piso de arriba? ¿Qué puede ser tan malo? Un juez que era vecino de los Lalaurie fue los primeros en llegar a este incendio y dice que quedó impactado al ver la situación. Ya tiene el testimonio de esta mujer donde dice que prefiere 1000 veces morir así a ir al piso de arriba, así que pasaba en el piso de arriba. Cuando por fin pudieron subir, se encontraron a muchos esclavos en situaciones inhumanas. Se dice que en ese piso de la grande, hermosa y embrujada mansión Lalaurie se hacían experimentos humanos con los esclavos. Y aquí voy a tratar de ser lo menos explícita posible. Hay un capítulo en American Horror Story
donde hablan sobre Lalaurie. Si lo quieren ver, pueden verlo. Les comento, es algo mínimo a lo que hizo Lalaurie, pero bueno, les voy a platicar de los 3 más impactantes. A una persona la habían convertido prácticamente en un gusano. Sí, le cortaron las extremidades, le hicieron como llaguitas y lo tenían así. ¿Por qué? Nada más, para ver qué sucedía, para ver qué pasaba. No había una explicación lógica del por qué estaban haciendo esto. Otra persona le llamaban el cangrejo y pues le habían roto los huesos y se los habían soldado en posiciones raras. ¿Para qué? Nada más para ver qué pasaba. También hacían experimentos con el cerebro, les ponían sustancias, les hacían operaciones, incisiones, demás. ¿Para qué? Lo mismo. Para probar. Los tenían como ratas de laboratorio. Y fue bastante impactante para las personas ver todo esto. Por increíble que parezca, hay cartas por Jean Bosset donde afirman que Madame Lalaurie había sido llevada ante el tribunal penal por el maltrato a los esclavos, pero fue absuelta porque los acusadores se negaron a testificar. Y aquí les voy a contar un ejemplo de este maltrato, pero no un maltrato con los experimentos, sino algo más inhumano. Madame Lalaurie se había enojado con una de sus esclavas, no pasa nada, le pide que la ayude a vestirse, y ya cuando está la chica haciendo esto, la avienta por las escaleras. Todos se quedan impactados porque muere al instante. Esta mujer era madre de otra de las esclavas y le dice: limpia la basura. Sin ponerse a pensar en lo que sentía esta persona al ver que su madre estaba muerta y que la trataban como una cosa. Después de todo lo que cometió y de ver los experimentos y de tener más testigos que pudieran afirmar lo que sucedía, Madame Lalaurie tuvo que huir. Le fue bien porque tenía un empleado de confianza que la ayudó a salir de ese lugar, porque la gente ya iba con antorchas, la gente estaba muy molesta de todo lo que estaba haciendo Lalaurie. Cuando llegaron a la mansión, este sirviente de Lalaurie ya la había dejado en la compañía de navegación de Nueva Orleans. Ella abordó un barco y simplemente se fue. Después de un tiempo, la gente que pasaba por la mansión Lalaurie escuchaba quejidos, escuchaba sollozos y pensaron que la mansión Lalaurie estaba embrujada. Ay, pero ojalá hubieran sido fantasmas, porque era peor lo que se escondía en esa mansión todavía. Cuando estas personas dijeron que ya era suficiente, que escuchaban muchos quejidos, que se escuchaban ruidos y logran entrar a esta mansión, se dan cuenta que en el sótano había personas que no fueron rescatadas. Algunas se encontraban vivas y otras muertas. Fue deplorable la situación en la que se encontraban. Obviamente no tenían comida y tuvieron que recurrir a otras maneras de alimentarse, ya sabrán ustedes a lo que me refiero. Pero después de esto, la mansión Lalaurie se convirtió en las más escalofriantes de Luisiana. ¿Qué pasó con Lalaurie? ¿Qué fue de su vida? El poeta William Cullen Bryant menciona que Madame Lalaurie zarpó en Francia hacia Nueva York y
básicamente empezó a hacer su vida. Unos dicen que no tenía las mismas condiciones económicas, otros dicen que se fue con su ex esposo, el doctor LaLaurie. Se dicen muchas cosas. Hay gente que afirma que seguía con estos malos tratos a los esclavos y hay otra que dice que era una persona amable. En fin, se dicen muchas teorías, pero lo que sí se sabe es que lo que Madame LaLaurie había hecho en Nueva Orleans ya era del dominio público y se había extendido por muchas regiones del país. El 7 de diciembre de 1849, según los informes, muere Madame LaLaurie en París. No se especifica la causa de su muerte, pero en las cartas que ella intercambiaba con sus hijos, menciona que tenía una enfermedad desde hace mucho tiempo, por lo que se cree que esta enfermedad es la que terminó con la vida de Madame LaLaurie. En el Panteón de Nueva Orleans se descubrió una placa que tiene el nombre de Madame LaLaurie, por lo que se cree que sus restos reposan en esa ciudad. Se creería que al morir Madame LaLaurie, pues terminaría esta historia, pero no. Empieza la leyenda. Se dice que la mansión traería mala suerte a la gente que la ocupara. Un comprador muy famoso es el actor Nicolas Cage. Él no tenía idea de la leyenda de esta casa, simplemente la compró. Según lo que leí, es muy fanático de adquirir cosas raras o poco convencionales. Según compró 2 serpientes albinas, un castillo en Alemania y bueno, también la mansión LaLaurie en 2006. Pero cuando él fue a esta propiedad, vio que la gente pasaba y tomaba fotos y se secreteaban y decía, no es por mí, porque nadie sabe que adquirí esta casa, ¿qué está pasando? Se acerca a preguntar pues, qué pasaba en esa casa y ya le comentan pues toda la leyenda que les acabo de comentar yo y él queda impactado. Ya no se siente cómodo, obviamente, en esta mansión, así que decide venderla, pero batalló mucho. Él pagó $3.45 millones, pero al venderla obtuvo una cantidad mínima de lo que él pagó. Pero bueno, se deshizo de esa casa, pero dicen que su economía pues se puso a tambalear porque pues fue un gasto que no tenía contemplado. Él pensaba hacer otra cosa con la casa, pero definitivamente pues sus proyectos no se pudieron lograr y perdió esa cantidad de dinero. Y se afirma que la casa LaLaurie trae mala suerte porque pues esto le pasó a Nicolas Cage y demás, pero bueno, son supersticiones que algunos creen, otros no, ya es criterio propio. Pero ¿qué pasa con la mansión LaLaurie? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿La tumbaron? ¿La remodelaron? ¿Qué pasó? Pues la mansión LaLaurie ahora es parte de la guía turística de Nueva Orleans. Según tengo entendido, no puedes entrar a la mansión, pero sí puedes verla desde fuera y te platican la leyenda y te van contando todo lo que sucedía en ese entonces. Así que es una buena opción ir a conocer la mansión embrujada de una de las mujeres más despiadadas de la historia, Madame LaLaurie. Gracias por escuchar este podcast de Enigmas. Estoy muy contenta de que por fin pudiera hablar de esta historia que ya tenía ganas de investigar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @enigmas.inb en Instagram y TikTok y Enigmas en YouTube y Facebook. También en Spotify estamos como Enigmas con Valeria Yáñez. Así que
Gracias por escucharme. La siguiente semana traeremos otro tema interesante, así que esté al pendiente de todo lo que podemos platicar en este podcast. Nos vemos luego. Adiós.